Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente avanzar en este estudio de discipulado, que de alguna forma ya entramos en nuestra recta final. Así que quiero darles la bienvenida, las gracias por permitirnos compartir y enseñarles todo lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Y procedemos entonces a orar y a pedirle a Él que sea guiándonos y ayudándonos en este tiempo hermoso de estudio. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, Padre Santo. Gracias por el tema que hoy vamos a compartir. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos has dado y la revelación que tú nos has mostrado, que tanto bien nos hace y tantas cosas hermosas aprendemos de parte tuya. Y lo más importante, nos muestra quién eres tú realmente, Señor. Yo quiero orar para que seas tú dirigiendo este tiempo de estudio, para que en tu amor y gracia, Señor, nos hables en nuestro corazón, nos enseñes y que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir adelante. Perdona, Señor, cualquier pecado que impida que tú te glorifiques, límpianos, purifícanos y permítenos seguir adelante de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Recuerda que dimos una pequeña introducción acerca de los dones espirituales. Entonces quiero que nos ubiquemos en nuestro material de estudio, página 44, 8 en números romanos, dice: un discípulo madura cuando se deja guiar por medio de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son los dones? Los dones son regalos. Un don es algo que Dios da sin que nosotros lo merezcamos. Recuerda que Dios nos visita por pura misericordia y bondad. Nos ha salvado no porque hubiésemos hecho algo que le agradara, no porque hubiese hallado en nosotros algo digno de ser rescatado. Todo lo contrario, lo único que había en nosotros era huesos de muerto. Lo único que en nosotros había era perdición, pecado y, como consecuencia, el castigo de su parte. Pero contrario a eso, Él nos da una oportunidad, envía a su Hijo Jesucristo para que pudiésemos ser rescatados de la muerte y de la destrucción. Y anunció un proyecto que en su corazón estaba, y era alguien envía a buscar una hija. Abraham envía a buscar una esposa para su hijo Isaac. Asimismo, el Señor ha enviado al Espíritu Santo para buscar una esposa para su Hijo Jesucristo. Y a quien ha levantado, rescatado y redimido, que somos nosotros, somos los que hacemos parte de su cuerpo, somos de alguna forma su esposa, en el sentido en que Él nos permitirá estar a su lado y vivirá con nosotros para siempre. Esa iglesia que Él pretende construir la ha delegado a sus hijos, y es lo que entendemos como servicio, donde cada miembro que Él ha redimido y ha rescatado se ocupa de colocar día tras día, ladrillo a ladrillo, para finalmente terminar la obra que concluyó en la cruz del Calvario, para construir en su totalidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y poder reunir a todos los que Él ha elegido para salvación. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo capacita a las personas para que construyan su iglesia? Por medio de los dones del Espíritu Santo. Así que vamos a leer nuestro material de estudio y dice: los dones son regalos que Dios da a cada creyente por medio de su gracia. Es algo que Dios hace porque quiere, no porque nosotros lo merezcamos. Estos dones son poderes especiales que Dios da a cada creyente para capacitarlo para un oficio determinado, siempre en función del beneficio general de la iglesia. 1 Corintios 12, 7 al 11.
estos dones son distribuidos directamente por el Espíritu Santo. Y Él en su soberanía los da a quien quiere. Pero vamos a leer este pasaje que está en 1 Corintios 12, 7 al 11. Hay muchos pasajes que hablan de estos dones, pero los más representativos son este y uno que está en Romanos. Vamos a leer, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, a cada uno en particular. Y esta frase es clave: como Él quiere. De la clase pasada yo les decía que hay corrientes teológicas que enseñan que estos dones ya han cesado, que ya no son necesarios para la construcción de la iglesia. Esto es lo que conocemos como el cesacionismo. Algunos enseñan esta doctrina y dicen que ya no se necesitan estos dones. Otros creemos que sí. Y la doctrina que profesa nuestra iglesia cree firmemente que estos dones aún están vigentes. ¿Por qué? Porque la construcción de la iglesia sigue en marcha. Ahora, hay algunos dones que no se practican tan habitualmente. ¿Por qué? Porque en la época en que esto se escribió fue necesario, pero hoy en día ya de alguna manera no aportan a la construcción de la iglesia de manera tan efectiva como lo fue en tiempos del apóstol Pablo. Y eso los vamos a ir entendiendo poco a poco. Sigamos leyendo. Dice: todo creyente debería dejarse dirigir por la gracia que Dios le ha dado. Es bueno recordar que todo discípulo del Señor tiene un llamado a servirlo. Y estos dones que Dios nos da precisamente son para usarlos de acuerdo a su santa voluntad. Los dones que hemos recibido del Espíritu Santo deben ser usados no para vanagloriarnos o sentirnos superiores, sino para el beneficio de otros. Todo creyente debe entender que es necesario avivar este don por medio del servicio. Segunda de Timoteo 1:6. De lo contrario se apagará y posiblemente se perderá. Así que Dios le ha dado dones a todos los creyentes, es la pregunta. ¿Todos los creyentes son dotados de alguna herramienta especial para servir en la obra de Dios? La respuesta es sí. Sí, porque así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos son necesarios para su debido funcionamiento, de la misma forma la iglesia tiene muchos miembros y debe funcionar cuando cada uno es consciente del don que le ha dado y lo ejercita para construir a su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo, aquí el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, como si yo le dijera a mi hijo que me construya una casa o que me construya un carro, un animal, qué sé yo, con fichitas de Lego. Y le digo: constrúyemelo, hijo mío. Y él se queda mirando sus manos, se queda mirando la mesa y dice: pero papá, ¿dónde están las fichas? Si tú no me las das, no lo puedo construir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darle lo que él necesita para que él construya lo que yo le estoy pidiendo. De la misma forma, Dios construye, edifica su iglesia, capacita a los creyentes, los restaura, les da un nuevo nacimiento, y todo eso es suministrado por Dios. Dios es quien le da eso
a cada miembro de la iglesia para que pueda construir lo que Él quiere hacer. Ahora, Dios es omnipotente y Él podría hacerlo Él mismo, pero la buena noticia es que en su misericordia y gracia ha delegado ciertas funciones para que por medio de la obediencia del hombre se construya lo que Él quiere hacer. Entonces sigamos leyendo. Es a través de los dones del Espíritu que somos equipados por Dios para hacer su voluntad. Sin los dones estamos viviendo y obrando en nuestras propias fuerzas y capacidades y sin duda fracasaremos en el intento. Es importante entender que los dones muestran claramente la unidad en acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces fíjate que la iglesia Dios es un ser tripartito, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están involucrados en la iglesia y en la obra que Él está haciendo. Esto lo leemos en 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Que habla del Espíritu, de los dones que otorga el Espíritu Santo, de los ministerios que los otorga el Señor y de la operación, es decir, de la ejecución de la obra que es directamente por parte de nuestro buen Dios. Entonces, si cada uno de los integrantes de la Trinidad cumple su tarea y es de alguna forma perfecto en cuanto a lo que pretenden construir juntos, pues cuanto más la iglesia debe adoptar esa misma posición. Que cada uno no escatime esfuerzos en cumplir con lo que Dios le ha colocado delante de él. Y no solamente estoy hablando de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia, sino también en tu casa, en tu hogar. Dios como madre te ha dado el don de tener paciencia, de educar a tus hijos, de enseñarles, de criarlos. Y Él ha colocado ese don especial en las mujeres, en las madres. Y ellas tienen que hacer todo lo posible por ejercitar ese don porque están construyendo la iglesia. ¿A qué me refiero? Que los hijos que Dios ha puesto en tus manos son los ladrillos que Dios pretende añadir a su obra. Y tú debes forjar ese carácter en ellos, compartirles el evangelio, hablarles de la salvación en Jesucristo. Y así estarás ejercitando tus dones. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Con base en la Biblia, ¿qué tipo de regalos ha dado Dios a su pueblo para que cumpla la misión que Él ha establecido? 1 Corintios 12, 8 al 10, que ya lo leímos, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Ahí ya está enumerando los dones. Entonces primero es palabra de sabiduría, otro don es palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe es otro don, el don de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, ahí digamos que son milagros sobrenaturales, sanidades, a otro profecía, es decir, de hablar de parte de Dios, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esos son los dones. Entonces vamos a dividirlos y a estudiar cada uno de ellos. Son 9 los dones del Espíritu Santo. Estoy en la página 45, numeral 1, dice, habla acerca del primero de ellos, que es palabra de sabiduría. Esto tiene que ver con la revelación de parte de Dios, con saber, con tener conocimiento acerca de Él y su obra. Palabra de
sabiduría. Leamos, dice, es el don que nos capacita para ver las cosas como las ve Dios y no como las ve el hombre natural. Este don nos capacita para saber cómo obrar en un caso determinado de la manera correcta, conforme al corazón de Dios. Provee dirección para resolver problemas y aconsejar. Entonces, ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando el apóstol Juan es enviado a la isla de Patmos preso, Dios lo visita y le muestra una revelación especial que encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces, le llama a Juan para que, capítulo 4 de Apocalipsis dice, sube acá. Lo lleva a su presencia al cielo mismo y desde ahí el apóstol Juan tiene una perspectiva completamente diferente a la de cualquier ser humano, porque está viendo las cosas desde el cielo. Ve batallas entre los ángeles, ve espíritus que a futuro han de ser enviados por Dios para traer juicio a esta tierra, ve la ira de Dios en ejercicio. Todo eso le permite ver Dios. Pero a donde quiero llegar es que él tenía un punto de vista distinto y eso le dio la sabiduría para podernos revelar cosas acerca de Dios. La palabra de sabiduría es algo similar. Es la forma en que podemos entender la revelación de parte de Dios. Ahora, toda esta revelación debe estar en sintonía con su santa palabra. Porque no podemos decir es que Dios me ha dado sabiduría y me ha dado este don y me ha revelado que los ángeles no tienen 2 alas ni 6 sino 20 alas. Estoy diciendo una tontería. Pero a donde quiero llegar es que toda palabra de sabiduría debe estar sustentada y debe estar alineada con la palabra de Dios. De lo contrario es una experiencia que no proviene de Él y esto puede llegar a confundir, incluso a originar una secta o una enseñanza completamente distinta a la revelación de Dios. Vamos a leer algunos pasajes, Primera de Reyes 3, 24 al 28. Y dice, aquí está hablando Salomón, digamos que el hombre más sabio que ha pisado el planeta Tierra después, obviamente, de Jesucristo. Y este Salomón le trajeron un caso donde 2 mujeres reclamaban ser la madre de un hijo. Y alguna de las 2 obviamente estaba mintiendo. Y Salomón, para saber quién era, entonces fue usado por Dios con este don de sabiduría. Vamos a leerlo. Y dijo el rey, refiriéndose a Salomón, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, es decir, que con la espada lo cortaran por la mitad. Y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces la pregunta es, ¿Salomón tenía un coeficiente intelectual muy alto o era muy estudioso? No. Aquí leímos el capítulo, al final del versículo 28 dice, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Esa sabiduría se la había dado Dios. Dice un regalo que le dio Dios a Salomón para que pudiera de alguna forma gobernar con prudencia y con destreza sabiamente el reino de Israel. Entonces, este don provenía o provino de Dios en la vida de Salomón.
Y leamos ahora entonces Juan 8, 4 al 7. Y esto nos habla de una mujer que le llevaron a Jesucristo y era una mujer pecadora. Vamos a ver qué pasó. Leámoslo. Dice, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que Dios obviamente tenía este don de sabiduría. Dicho sea de paso, todos los dones que vamos a estudiar los encontramos en la persona de Jesucristo, el hombre perfecto. En Él tú encuentras la plenitud de todos los dones espirituales. En este caso, Jesucristo revela, muestra, dice que o desnuda mejor el corazón de estas personas que estaban acusando a esta mujer pecadora, y les mostró que todos estaban en la misma condición que ella. Tal vez el pecado de adulterio era un poco más condenable en aquella época, más evidente, pero el que dice una mentira es tan pecador como el que es adúltero. Y era lo que Dios quería mostrarles. Reveló lo que en el corazón de ellos había, y finalmente ellos tiraron las piedras al piso y se fueron arrepentidos, no por el pecado de la otra persona, sino el de ellos mismos. Entonces, esta palabra de sabiduría fue la que de alguna forma mostró la voluntad de Dios para con ellos. Otro pasaje, Lucas capítulo 20, versículos 20 al 26. Vamos a leerlo, dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que tienes y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Fíjate la frase, maravillados de su respuesta, porque era un hombre con mucha sabiduría. El punto aquí es que asombra, sorprende y nos impacta cada respuesta que tenía Jesucristo, no solamente frente a las preguntas que le hacían, sino a la necesidad que tenía el pueblo, tanto física como espiritual. Y aquí, con base en esa respuesta, podemos entender que en Jesucristo estaba este don de palabra de sabiduría. Entonces, de alguna forma, estos dones son clasificados, digámoslo así, como por categorías, ¿no? Este que acabamos de estudiar, palabra de sabiduría, es prima hermana de la palabra de ciencia. Y estos son dones pedagógicos o de revelación. Ahí tú puedes verlo en pantalla, cuáles son los dones del Espíritu Santo. El primer grupo que estamos estudiando son los dones pedagógicos o de revelación, es decir, que enseñan o que capacita a los hombres para que enseñen a otros. Sigamos. 2, palabra de
ciencia. Es el don que nos capacita para recibir la revelación de Dios con respecto a una persona o situación y ayudarle a entender y encontrar la salida. Génesis 41, 25 al 32. El don de ciencia y sabiduría muchas veces funcionan juntos. Génesis 41, 33 al 36. Y leemos el primero. Génesis 41 tiene que ver con lo que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Entonces fíjate lo que dice. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subirán tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas de viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hombre siguiente, la cual será gravísima. Y el sueño del Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, ¿qué pasó? Recuerda que José fue vendido por sus hermanos. Fue un muchacho que sufrió mucha persecución a causa del amor de su padre, pero Dios había colocado un don especial en él, un don de palabra de ciencia. Y cuando Faraón, el rey de Egipto en aquella época, tiene un sueño, busca a alguien que le pudiera interpretar ese sueño. Como Dios le había dado a Josué esa facultad, entonces él lo ejercita. Y este sueño eran 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Esto de alguna forma le estaba profetizando, le estaba mostrando lo que vendría a futuro al rey de Egipto, al faraón en aquella época. Josué le desmenuza el sueño, y no solamente eso, sino que le enseña su significado. Y por eso podemos entender que de la misma forma en ocasiones Dios nos revela cosas a nosotros para poder de alguna manera también encontrar su genuina interpretación. Y por último vamos a leer los pasajes ahí pegaditos. El desenlace de esta historia dice: por tanto, provéase ahora a Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Increíble lo que Dios hace por medio de José, porque no solamente le revela el sueño a Faraón, sino que lo pone a él para que ejecute la solución o la mejor estrategia para almacenar todo el alimento, y que el pueblo no sufriera, que la humanidad no se muriera de hambre, porque hubo un hambre terrible en aquella época. Entonces fíjate cómo Dios permite con esta don que la iglesia sea sabia y prudente para
administrar los asuntos de la iglesia, para evangelizar, para enseñar a otros y sobre todo para comunicar el conocimiento de Dios a otros. Así que estos dos dones que acabamos de ver hacen parte de los 9 que Dios le dio a la iglesia y de alguna manera tienen que ver con el área de la revelación o de la, digámoslo así, de la pedagogía para enseñar propósitos específicos. Esto tiene que ver con la revelación, con el saber. Entonces continuemos con otros dones. Otro don es el dones sobrenaturales o de poder. ¿Cuáles son? Son 3: el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Leamos. Tercero, don de fe. Es el don que nos capacita para confiar en Dios más allá de lo que es posible entender con la mente humana. Es creer que Dios hará lo imposible cuando nosotros hemos hecho lo posible. Así que Dios se agrada en el hecho de que le crean, de que lo conozcamos, de que podamos ver hasta dónde Él puede llegar con su poder y su misericordia, y postrarnos y pedirle que nos dé este don para creer lo que Dios hace. De hecho, el ejercicio de leer la palabra de Dios y el de orar ya es un acto de fe, porque cuando tú te arrodillas a orar, crees que Dios existe, crees que Dios te escucha, crees que Dios es omnisciente, omnipotente para responder a la oración que tú le estás pidiendo. Así que estás ejercitando un don de fe. Pero hay personas que van mucho más allá, que tienen una fe mucho más grande, una visión mucho más amplia. Y a esos hombres son los que Dios usa para edificar a su iglesia, vuelvo y digo, con este don. Leamos entonces Josué 10, 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después en el ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento. Era una batalla que estaban librando el pueblo de Dios en cabeza de Josué. Y necesitaban más luz, más tiempo para que pudieran derrotar finalmente a los enemigos. Y para Dios esto no es problema, porque Él es el dueño del tiempo, de las estrellas, de las galaxias, de los planetas. Él es dueño absolutamente de todo. Y si Él quiere frenar el ritmo del universo, Él lo hace. Y aquí vemos una evidencia de eso. Pero lo que me causa curiosidad es que fue fruto de la oración de un hombre y de la fe que tenía con respecto al poder y la grandeza de Dios. Entonces es ese don, ¿no?, de creer cosas que aparentemente son imposibles y que bajo nuestra mente racional nunca van a llegar. Es creerle a Dios, es ejercitar fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguros que lo que no vemos va a venir gracias a la misericordia de Dios. Ahora, ¿Dios tiene que hacerlo cuando tenemos fe? No, porque Dios es soberano. Como la lucha que tenemos con nuestros hijos Joel y Lucas. Ya es tiempo de que dejen de jugar, les dice uno, recojan sus fichas. Y generalmente dicen: no, espera papá, espera que me falta armar esto, espérame otros 10 minutos, espérame otros 20. Y yo siempre les digo: no, es que a papá no se le dice espera, a papá se le obedece y punto. No siempre ocurre lo que ellos quieren, lo que ellos piden.
De la misma manera ocurre con nosotros. No podemos justificarnos en que Dios nos ha dado el don de la fe y que Él tiene que responder como nosotros queremos y en el tiempo en que nosotros queremos. Y que porque tengo fe tiene que suceder. No, de eso no se trata. Porque todo tiene que ver, recuerda, con la edificación de la iglesia. Todo tiene que ver con eso, no con nuestros beneficios personales. Entonces fíjate la increíble facultad que tenía este hombre y la convicción de Josué al punto de pronunciar algo tan sorprendente, ¿no? Y tan difícil de lograr, pero se hizo. Otro ejemplo está en Primera de Reyes 18, versículos 17 al 40. Y aquí habla de Elías y el rey Acab. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que coman de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando acerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mano o mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme ahora, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Wow, esto es increíble lo que Dios hace con el profeta Elías. Digamos que tenía que confiar en Dios mucho más allá de lo que algún hombre pudiese llegar a imaginar o a confiar. Estaba tan seguro que Jehová era Dios que tuvo la fe suficiente para reunir a todas las personas de aquella época que vivían cerca donde adoraban a Baal y retó a 450 profetas para que se pudiese demostrar quién era el verdadero Dios. Y les dijo: coloquen ustedes el holocausto, pídanle a sus dioses que descienda fuego del cielo y los queme. Y por supuesto, ellos lo hicieron, pero no obtuvieron absolutamente ninguna respuesta de parte de los dioses. Los dioses no existen, son dioses falsos. Mientras que frente a la oración de Elías, cayó fuego del cielo y quemó todo el holocausto, todo el animal que habían colocado allí para hacer este sacrificio, y se demostró que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. Y cayeron de rodillas todos los que allí estaban, reconociendo a Dios como el único y soberano Redentor. El punto es que él tuvo la fe suficiente, una fe gigante, para que la gente concluyera quién era el verdadero Dios. Entonces, don de fe, otro don sobrenatural o de poder, ahí como lo tienes en pantalla, es el don de sanidad. Cuarto don de sanidad. Es el don que nos capacita para impartir el poder de Dios para sanar a los enfermos. Se ejercitó varias veces, en muchas de ellas fue Jesucristo. Mira, vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer brillar lo bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, completamente sana. Otro ejemplo de un don de sanidad está en Hechos 14:9. En esta oportunidad fue el apóstol Pablo. Leámoslo. Dice: esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Otro milagro, pero fíjate que ya no fue realizado por nuestro Señor Jesucristo, sino por el apóstol Pablo. Y vamos a leer Hechos 8, 6 al 7. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo que las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces fíjate cómo la gente creía con base en estos milagros. De hecho, Jesucristo no los llamaba milagros, sino los llamaba señales, porque eso hacían genuino su ministerio y también los de sus apóstoles. ¿Eran necesarios en esa época? Sí, para que la gente pudiera creer que lo que estaban enseñando era realidad, y una evidencia eran los milagros que sucedían a su alrededor. Hoy en día está vigente este don, claro, pero digamos que no es necesario usarlo como evidencia de la veracidad de la palabra de Dios, aunque cumple de alguna forma con ese cometido, porque hoy tenemos la Biblia, ya la revelación completa. Otro, quinto, don de milagros.
Es el don que nos capacita para hacer milagros extraordinarios que van en contra de las leyes naturales. Y un ejemplo clásico de esto es la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdas? Después de 3, 4 días de muerto, Jesús lo resucita. Es algo que no es habitual, obviamente. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que estaba alrededor, para que no crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y otro don, o otro milagro que aparece en la Biblia, muy importante, es cuando en Segunda de Reyes 6:17 vemos que Eliseo realiza uno de ellos. De hecho, el ministerio de Eliseo es muy parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Él sana personas, de alguna forma recurre a la oración para traer bendición y cosas sobrenaturales a otros. En este caso, vamos a leerlo, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿El hierro puede flotar? No. Pero Eliseo pudo hacerlo gracias a la intervención y a este poder sobrenatural de Dios. Era un don que estaba ejercitando, el don para hacer milagros. Entonces estos tres son los dones sobrenaturales o de poder. Y vienen otros dones que, vuelvo y digo, eran muy importantes en la época del apóstol Pablo, que tienen que ver con la comunicación, dones comunicativos o de hablar o de enseñar. Hoy algunos de estos dones no son de alguna manera usados con recurrencia, pues porque no se necesitan. La palabra de Dios ya está completamente escrita, ya el don de profecía, en cuanto a la revelación de Dios, ya no se necesita, pero en cuanto a los preceptos de Dios o comunicar de parte de Dios una situación determinada, se usan en la iglesia. Vamos a leer estos tres dones y terminamos por hoy. Primero, el don de profecía. Es el don que nos capacita para comunicar un mensaje especial de parte de Dios en una situación determinada. Hechos 11, 27 al 28, aquí está hablando el apóstol Pedro, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjate que iba a haber un hambre y Dios se lo reveló por medio de este profeta. Y otro pasaje en 21, 10 al 11, Hechos 21, 10 al 11, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto,
y le entregarán en manos de los gentiles. Perdón. Entonces fíjate cómo los primeros días en la iglesia naciente habían personas que, digamos, alertaban a las personas a cosas que iban a suceder, y esto obviamente era revelación de parte de Dios para que ellos pudieran cumplir su voluntad en todo su itinerario, digámoslo así, todo lo que tenían que hacer para él. Y viene otro que también es de comunicar, y es don de discernimiento de espíritus. Hace parte de los dones comunicativos o de hablar. Dice, es el don que nos capacita para discernir qué espíritu se está moviendo en una persona o situación determinada. Recuerda que nosotros no podemos ver el interior ni lo que la gente piensa. No sabemos si la persona trae buenas o malas intenciones. No sabemos si la persona habla de parte de Dios o no. Y en su soberanía y sabiduría, Dios le dio este don a la iglesia naciente para que pudiera ver lo que se mueve detrás de ciertas personas. Leámoslo, Hechos 13, 6 al 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, aquí había un hombre, digamos que estaba confundiendo, siendo usado por Satanás y sus demonios. Pero lo interesante de todo es que aquí Saulo automáticamente se da cuenta de la intención de él, gracias a ese don que Dios le había dado, y advierte del peligro con este personaje. Y otro está en Hechos 16, capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice: Dios Altísimo, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Así que él tuvo la capacidad de ver lo que había detrás de esta mujer, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque Dios le había dado el don del discernimiento de espíritus. Otro don de comunicar o de hablar es el don de lenguas. Es el don que nos capacita para hablar en otras lenguas diferentes a la nuestra, aun lenguas angelicales. Hechos 2:4, fíjate lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban reunidos en ese lugar personas que hablaban lenguas distintas, pero cuando el Espíritu Santo se reveló, todos entendían en su idioma lo que les estaba diciendo, y esto era increíble. Y esto edificó a la iglesia. Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios.
Y por último, ya terminamos con el don de interpretación de lenguas. Es el don que nos capacita para interpretar el significado de una lengua sin antes haber aprendido el idioma. Yo no sé si tú has visto en los noticieros esas reuniones que hacen de las Naciones Unidas, donde delegados de todos los países hablan y hay un aparatico que se pone en el oído y hay una traducción simultánea a su propio idioma. Es decir, no importa el idioma que esté hablando la persona que esté al frente, ellos podían entenderlo perfectamente. Y esto se trata del don de interpretación de lenguas, que te hablan en otro idioma, pero tú lo puedes entender, tú lo puedes comprender. Y esto era muy importante en tiempos del apóstol Pablo, porque primero era una evidencia del poder de Dios y segundo, el mensaje del evangelio podía ser comunicado sin problema. Leamos 1 Corintios 14:13, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y por último, 1 Corintios 14:26 al 28 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Entonces, la pregunta es: si alguien se para a hablar un idioma distinto y no hay quien interprete esa lengua, ¿la iglesia va a poder entender? Por supuesto que no. Lo que Pablo aconseja es: si no hay intérprete, no hablen en lenguas, porque nadie va a poder ser edificado y nadie va a poder entender. Pero si hay alguien que tiene esa capacidad, un don dado por Dios, pues hágalo. Entonces, vuelvo y digo, todos estos son dones que Dios da para construir el proyecto que Él ideó desde la eternidad, que es la iglesia. Todos los dones tienen que ver con la edificación de la iglesia, no para un beneficio personal. No es porque tú planees hacer un milagro, no. Dios es quien hace el milagro, da la persona la ocasión y por medio de los dones usa a las personas para que ellas lo hagan. El milagro nunca es propio, siempre viene de parte de Dios y Él es quien merece toda la gloria. Mis amados, evacuamos entonces el tema de los dones espirituales y nuestra próxima hora de estudio vamos con el punto 9 en Números Romanos. Vamos a hablar acerca del dar, de ofrendar. Así que así continuamos con nuestro estudio. Gracias, mis amados estudiantes, por esta atención, por este tiempo, y deseo que puedan seguir avanzando y conociendo más al Señor. Vamos a orar. Precioso Señor, gracias por esta hora de estudio, gracias por lo que pudimos aprender, gracias porque nos permitiste entender el concepto del ayuno, de los dones espirituales que son tan importantes en nuestra vida cristiana. Señor, te amamos, descansamos en ti, si es tu voluntad, nos veremos en una próxima oportunidad. En el nombre de Cristo hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Si Dios lo permite, en nuestra próxima hora de estudio continuaremos avanzando en el discipulado. Dios nos bendiga.